Y me da muchísimo gusto saludar esta mañana a Sofía Macías. Ella es escritora y especialista en educación financiera, es la autora del Pequeño Cerdo Capitalista, que además acaba de ser recientemente mamá. Así que, pues, mucho mérito para ti, Sofi. Muchas gracias, además, que estés despierta a estas horas. A lo mejor ya estabas despierta desde antes, pero te agradezco mucho la entrevista. Nos coincidieron ahí las tomas, pero aquí feliz de poder platicar contigo, Rodrigo, y como siempre, pues darle la bienvenida en temas de finanzas personales al año, porque ahí preguntábamos antes de esta entrevista si todavía se valía decir feliz y próspero año nuevo, pues esperemos que próspero sí. Sí, por lo menos próspero sí y con buena salud, ojalá. Oye, Sofi, ¿y cuándo escribiste cuándo salió la primera edición del Pequeño Cerdo Capitalista? El primer Pequeño Cerdo Capitalista salió en marzo de 2011. De hecho, pues el año pasado salió la edición actualizada de 10 años, porque pues obviamente en 10 años cambian muchas cosas, pues criptomonedas no estaba tan fuerte, había muchos temas con los despachos de cobranza que ahorita ya son ley, y también se reformó la ley de las Afores. Entonces hubo muchos cambios por allá, pero sí ya este va a ser pues 11º año. Oye, y desde entonces, ¿cuántos pequeños cerdos capitalistas se han impreso o cómo mides, digamos, el volumen de lo que se ha distribuido este contenido, gran contenido? Pues de Pequeño Cerdo Capitalista digamos, el libro de finanzas personales, porque hay uno de inversiones y también existen las agendas. Del primer libro estamos alrededor de 348,000 ejemplares, Wow. y ya la serie completa, contando todos los títulos más las adaptaciones a España y a Italia, ya llegó a los 600,000 ejemplares. Pues pronto estarás en 1 millón, porque además esto es exponencial y hay mucha inquietud con respecto a ello. Oye, y está la agenda, ¿no? De objetivos financieros que justo, y por eso te buscaba, porque a inicios de año todo el mundo pues tiene buenas intenciones, todo el mundo pretende invertir, bueno, primero ahorrar, luego invertir, etcétera. ¿Cómo le ha ido a la agenda? Va muy bien. La verdad es que todos los años pienso mucho en qué, digamos, mood económico o en qué estado de ánimo económico están las personas, y pues obviamente con este segundo año de pandemia, creo que la clave o la palabra clave que todo el mundo tenemos en la cabeza es libertad, y la libertad financiera es una de las más, digamos, de los complementos más importantes, ¿no? Entonces, esta agenda está muy enfocada a cómo podemos, digamos, organizar nuestras finanzas para que, por un lado, tengamos esta base que nos permita enfrentar cualquier gran imprevisto, como puede ser una pandemia, como tener un fondo de emergencias, como tener las deudas bajo control, pero también empezar a ver qué tanto tenemos margen de maniobra para hacer las cosas que queremos. Hay retos que tienen que ver con hacer el viaje de tus sueños. Hay un reto que se llama batalla de portafolios, que es justamente poder competir con otros amigos tuyos en portafolios virtuales, como para empezarnos a empapar en el tema de las diferentes opciones de inversión que tenemos, y pues hacer una especie como de seguimiento de diferentes opciones de cada quien en que virtualmente invertiría. Pues igual y alguien decide, oye, vamos a invertir solamente en CETES, y alguien dice, no, pues yo sí le quiero entrar a acciones o a criptos o a fondos de tasa real este año que hemos tenido tanta inflación. Entonces, hay varios retos y hay varios ejercicios para que no solamente arregles tu relajito financiero, sino de verdad empieces a construir esta famosa libertad financiera, que es que el dinero deje de ser un obstáculo en las decisiones que quieres tomar respecto a tu vida. Claro. ¿Cuál dirías tú que es el punto de partida de una persona que quiere tener finanzas más sanas? Yo creo que definitivamente el tener claras las metas, y enero es un gran mes para hacerlo, porque si no sabes para qué quieres el dinero, todo lo demás es más difícil de organizar, ¿no? Probablemente te va a dar más flojera hacer un presupuesto, o no lo vas a hacer incluyendo estos objetivos que tienes y estas metas. Entonces, definir primero 3 metas que quieras cumplir con tu dinero en el año, que quizás puede ser tener un fondo de emergencias, probablemente puede ser una certificación, un viaje o algo que te ayude, digamos, a avanzar en tu carrera. Y, por ejemplo, tener esta parte de las deudas, reducirlas, y en una cantidad que tú tengas claro cuánto es. Tener 3 metas de lo que tú quieras hacer con el dinero es un muy buen punto de partida, porque a partir de ahí ya puedes empezar a hacer cosas que tienen más que ver con qué hacer con el dinero, pero primero le das dirección, ¿no? Entonces, también es importante que registres
digamos, tus gastos para que entiendas en qué se te está yendo el dinero, que hagas el famoso quítame lo que me lo gasto, es decir, que en cuanto recibes tus ingresos ya pues lo separes para ahorrar, y si puedes que eso se separe en una inversión, pues mucho mejor, porque entonces crece el dinero. Eso es fundamental. ¿Y cómo dar seguimiento? Porque a veces muchas personas vamos a pensar que ya tienen sus objetivos, saben lo que quieren, etcétera, pero luego viene la parte del seguimiento y te diría desde el punto de vista de finanzas personales, pero ocurre en el ejercicio, en fin, en cualquier objetivo que uno se plantea a inicios de año, ¿cómo lograr la consistencia de irlo ejecutando a lo largo del año? Hay un estudio súper interesante de las metas, de los, digamos, factores que nos ayudan a cumplir mejor las metas, de la doctora Gail Matthews, y ella decía, digamos, hizo un grupo de diferentes personas que en 4 semanas tenían que cumplir ciertos objetivos, y las personas que escribían sus metas, este grupo, el 70, y además las compartían con alguien más y les iban reportando los avances semana a semana, el 70% de este grupo cumplió sus metas, contra solamente el 35% en el grupo en el que únicamente habían pensado su meta, ¿no? Entonces, eso nos da un indicio de que si realmente quieres cumplir tus metas o tener una posibilidad mayor de cumplirlas este año, es muy importante que las escribas. Si tienes tu agenda de retos financieros, las puedes escribir en tu agenda y hasta ir coloreando el avance. Ese es el ejercicio de la primera semana. Es muy importante que también las compartas con alguien, ¿no? Que tengas una especie de cómplice para estas metas. Puede ser un mejor amigo, puede ser la pareja, alguien de la familia, puede ser incluso un colega, alguien del trabajo, pero alguien con quien realmente sí te comprometas a irle dando seguimiento a cómo avanzas, y justo esta parte de irle platicando en qué vas, ¿no? Entonces creo que estos 3 pasos pueden ser muy importantes para que pasen de ser estos lindos propósitos y buenas intenciones y que realmente sea algo que cumplas este año, porque el 31 de diciembre todo el mundo, lo más optimistas, ahora sí va a salir de deudas, ahora sí voy a invertir, ahora sí me voy a comprar ese terreno que había pensado o voy a sacar esa capacitación, lo que sea, pero pues ya en febrero ya se nos olvidó todo, ¿no? Claro, eso es fundamental. Ahora, ¿cuál es el marco de referencia que tienes o cómo aproximas el saber dónde las personas pueden invertir? Porque obviamente todo el mundo te lo pregunta todo el tiempo. ¿Qué les dices? Creo que hay dos partes para esto. Lo primero es que definas bien para qué quieres usar ese dinero, porque no es lo mismo empezar a invertir y decir, oye, quiero simplemente en un año me quiero ir de vacaciones o en 6 meses me quiero ir de vacaciones con la familia, que son metas de corto plazo, para lo que necesitarías instrumentos de muy corto plazo, como pueden ser CETES, como pueden ser fondos de inversión de deuda de corto plazo, o sea que, por ejemplo, de instrumentos gubernamentales o incluso pagarés bancarios o de SOFIPOS, que ahí nada más en las SOFIPOS, cuidado, no inviertan más de lo que cubre el seguro de las SOFIPOS, porque Ujú. cuando ha llegado a haber problemas, pues no los cubre, evidentemente. Creo que por este año anda como en 165,000 pesos o algo por el estilo, pero ese sería el tope. Y que, por ejemplo, alguien que dice, no, ¿sabes qué? Es que yo esta inversión es para la educación de mis hijos, y mis hijos son chiquitos, o para mi retiro, que todavía me faltan 20 años o 15 años, que es más largo plazo, que quizás te puedes ya meter a invertir en un portafolio que tenga un peso más alto en índices. Por ejemplo, hay instrumentos como los ETFs que siguen índices y que no te tienes que estar preocupando acción por acción. Entonces, si tú quieres invertir, por ejemplo, en las acciones tecnológicas de Estados Unidos, puedes contratar un ETF en una casa de bolsa que siga al Nasdaq, ¿no? Entonces, de esta manera, digamos, tienes el promedio del mercado y no es lo mismo esa meta que una meta a corto plazo, ¿no? Entonces, primero definir para qué quieres el dinero, y si es una persona que dice, bueno, aparte de mis metas, yo lo que me interesa es invertir a largo plazo y tener los mejores rendimientos o hacerlo más como por crecer mi dinero y voy a dejar ese dinero varios años, pues sí tienes que tener, digamos, diferentes eh, diferentes tipos de activos o diferentes tipos de inversiones que te ayuden cuando van cambiando las situaciones económicas, ¿no? Entonces, tendrías que tener una base en instrumentos de deuda, que es lo que, o sea, como CETES o como Ujú. deuda gubernamental en general, o deuda corporativa, pero no de tan largo plazo. Tendrías que tener una parte que esté más enfocada al crecimiento, como puede ser
las inversiones en bolsa, quizás tendrías que tener un cacho pequeñito en divisas, no Claro. más del 5 o 10%, y por supuesto este año importantísimo, sí tener en el portafolio un porcentaje en instrumentos que nos ayuden contra la inflación, como Claro. los fondos de tasa real. Sofi, debo hacer un corte, pero te pido te mantengas en la línea para conversar un Claro poco que sí. más y regresamos en un momento. Estoy hablando con Sofía Macías, la autora del Pequeño Cerdo Capitalista, escritora, especialista en educación financiera. Entonces, esto es Imagen Empresarial y estoy conversando esta mañana con Sofía Macías, escritora y especialista en educación financiera, la autora del Pequeño Cerdo Capitalista. Y Sofía, ahora que pues tienes a tu pequeño de 7 semanas, ¿cuál es, digamos, qué es lo primero que le quieres transmitir en términos de cultura financiera? Porque uno de los asuntos clave, tú lo sabes bien, es que pues todo comienza con una cultura financiera desde pequeños. Yo recuerdo que esta biografía que escribió Diego Osorno de Carlos Slim menciona que desde los 5 él anotaba en una libretita sus ingresos, sus egresos, quién le debía, etcétera. Y hay un principio de orden que hace que tu vida sea muy distinta en términos de si tienes esta educación y formación o no. ¿Qué es lo primero que le quieres transmitir a tu pequeño en función de lo que le puede servir a las personas que nos escuchan en términos de educar a sus hijos desde una óptica financiera? Yo creo que en general hay que transmitirles que el dinero es un recurso o es una herramienta para llegar a los objetivos y que también es una habilidad. Entonces que hay que dedicarle cierto tiempo para aprender y que no tiene que ver con cuántos recursos comienzas, sino qué haces con ellos, ¿no? Entonces creo que muchas personas crecen con algún tipo de prejuicio alrededor del dinero. Para mí es muy importante que el mini pig, que es el nombre artístico de mi hijo, digamos, este, crezca justo con esta idea de que es una habilidad, porque también creo que tenemos mucho esta idea alrededor del dinero de que casi casi es un golpe de suerte, ¿no? Y que si tienes una clave única correcta ya lo vas a lograr, cuando la riqueza es un proceso y requiere de varias acciones, ¿no? No de una, no nada más que hayas tenido un golpe de suerte. Entonces, para mí es muy importante inculcarle esa mentalidad. Por supuesto que desde muy chiquito tenga el hábito de ponerse metas y también pues tanto ahorrar como invertir, porque si nada más ahorras para llegar a los objetivos, pues por supuesto que te vas a tardar muchísimo más. Y de hecho es muy curioso, pero sí existe todo un marco de cómo enseñarles a los niños temas de educación financiera. De hecho es el marco que tiene Tengo Iniciativa, la serie de libros Ujú. que hice hace algunos años para primaria, que es la educación social y financiera para la infancia, que es un marco de Child and Youth Finance International, Aflatun, y es muy curioso cómo combina la parte de educación financiera, emprendimiento y habilidades sociales, porque a veces cosas tan básicas como esta parte que hablábamos al principio de definir metas financieras es algo que pueden aprender desde muy, muy chiquititos, y una meta financiera puede ser una salida, un helado, un juguete. O sea, realmente no necesita ser algo súper elaborado, y también fomentarles mucho el tema de la perspectiva de futuro, ¿no? Que piensen cosas tan básicas como, oye, ¿qué te gustaría hacer de grande? O un plan de qué vamos a hacer como familia dentro de 2 meses, cuando a lo mejor ya son más grandecitos, para alguna salida o para alguna cosa. Este tipo de ejercicios de pronto con los niños sí les ayuda mucho a desarrollar estas partes que son base para que puedas construir otras habilidades financieras. Claro, eso es un tema fundamental. Ahora, lo que a mí todo el mundo me pregunta, yo tengo una visión muy específica, siempre en evolución, pero ¿qué opinas de las criptomonedas? Pues mira, la verdad es que creo que se han vuelto un activo que sí tiene que estar en los portafolios de las personas, quizás en un porcentaje muy pequeñito, y vale la pena que lleguen o sea, que digamos que empiecen a enterarse de cómo funcionan. Yo por ahí tengo un poco un tema de que creo que al final sigue siendo muy ineficiente la tecnología para la parte de pagos, y que eso pues es como una asignatura pendiente. Probablemente ni Ethereum ni todos las criptomonedas que están más enfocadas a smart contracts es un poquito más, va avanzando un poco más rápido, pero lo que sí creo es que pues hay que meterse a conocer para cuál es la función de cada una, porque de pronto salen muchísimas. El año pasado, por ejemplo, estuvo muy de moda el tema de Dogecoin, ¿no? Ujú. Entonces, salen muchísimas, y de pronto, pues, si nada más te metes a la que oíste de moda, pues sí te puedes dar un fuerte batacazo, y creo que también lo que pasa mucho es que en el tema de criptomonedas, las personas se meten siempre que escuchan un boom,
sin realmente, digamos, enterarse de esa en particular, para qué sirve, o siquiera las criptomonedas para qué funcionan, ¿no? Todavía hacer pagos con criptos es carísimo, la parte de comprar y vender en un exchange, pues no tanto, pero también lo que hay que tener muy, muy consciente es, para quienes son mucho más conservadores, pues la compra y venta de criptomonedas no está regulada. Los exchanges no están regulados por ninguna autoridad, entonces, pues bueno, si tú estás de acuerdo con participar en un mercado que no está regulado, pues ya sabes qué riesgos estás asumiendo, ¿no? Pero si no, pues obviamente quizás no sea la inversión para ti. Claro, y ahí hay que decir que, por ejemplo, está Bitso, que han hecho un trabajo de muchísimos años, tienen, digamos, autorización del Banco de México y de las autoridades, pero hay muchos otros que están llegando, por ejemplo, Binance, que es muy famoso en el Sí. mundo, está lleno de problemas, pero no necesariamente tiene autorización, ¿no? Y eso Sí, lo que también pasa es es que importante. hay una Ujú, laguna bien extraña en la parte de la ley FinTech, y es que, por ejemplo, Bitso, para lo que tiene autorización es para la parte del wallet, ujú, pero en realidad el exchange ni siquiera está regulado en México, está regulado en Gibraltar. exacto. Entonces, ahí es donde y Binance también está llegando a México, pero tampoco está regulado en México. De hecho, pues digo, acaban de hacer este anuncio en diciembre de lo del peso digital, pero Banco de México no es muy pro criptomonedas. Entonces, como al principio en la ley FinTech ellos tenían que sacar el listado de cuáles eran las aprobadas, y creo que no es un riesgo que querían tomar. De hecho, está prohibido para las instituciones financieras reguladas venderle a Mm, retailers, a las personas comunes, criptomonedas. Entonces, todo este mercado, digamos que no es ilegal, pero sí es alegal, en el sentido de que no está regulado, y si tú tienes un problema con una plataforma, no puedes ir a Conducef, no puedes ir a la Comisión Nacional Bancaria como para hacer una reclamación. claro, eso es muy importante y además que esto se presta a la complejidad de las criptomonedas, que son realmente cosas pues muy complejas desde el punto de vista tecnológico. Estaba escuchando ayer una entrevista con Vitalik Buterin, que es un tipo ultra brillante, el fundador de Ether, de Ethereum, y el nivel de complejidad, los forks, los hashes, etcétera, de discusión es realmente muy técnico y esta complejidad se presta a mucha estafa, ¿no? Yo tengo identificadas algunas que a Sí, propósito sobre de, todo si son sí, piramidales hay que tener mucho mucho cuidado, ¿no? O cuidado, sea, si ¿no? te dicen trae gente, cuidado, pero sí, como dices, sí hay que aprender también la parte técnica, ¿no? Por ahí hay Sí. un canal dentro de Talentland, está Blockchainland, que hablan mucho de blockchain y de criptomonedas, y puede ser interesante, y pues obviamente también en tus secciones pueden aprender muchísimo sobre el tema. Sí, pues realmente es muy profundo el tema. Yo todo el tiempo estoy evolucionando lo que voy pensando, sobre todo ahora tengo una visión diferenciada, ¿no? Verlo desde un punto de vista fundamental en lo que mencionabas, los tres aspectos que tiene que tener el dinero, el cambio profundo que implica que ya, digamos, los bancos centrales nacionales por diseño no son los que respaldan, sino más bien la propia red, el blockchain, digamos, Claro. en este caso. Eso por un lado. Y por otro lado, estaba escuchando a Ray Dalio y él más, digamos, en lo inmediato de entender un mercado, decía, bueno, yo las veo, pues es un oro, no me gusta tanto como el oro, decía Ray Dalio. Hay una buena entrevista Sí, también con Lex, y mencionaba, y quiero entender, decía él, la profundidad del mercado, por un lado, quién está entrando, cómo está entrando y dónde están las oportunidades. Y entonces, desde esas dos ópticas, pues pero hay que tener una solvencia de conocimiento muy profunda como para realmente, pues como es, si pones un poquitito, 5%, no sé cada quien lo va definiendo, pues puede ser interesante, pero es realmente un mundo muy complejo el de las criptos. Pero te lo quería preguntar porque esa es la sí. primera pregunta que te hace todo el mundo en estas fechas. Sí, y es un activo de reserva, como lo dices ahorita y como lo decía Rey Dalio. O sea, probablemente la gente, sobre todo Bitcoin, que digamos hay una reserva específica y no pueden crear más Bitcoins, no pueden, así como se imprimen billetes, no puedes imprimir más. Entonces, eso, como no va a haber más, pues sí hay un incentivo para que la gente no necesariamente lo gaste, sino lo guarde, porque Exacto. siente que siempre va a valer más, ¿no? Y sí, digamos que respecto a lo que le falta crecer a criptomonedas, si los vemos como un activo de reserva contra el oro, pues todavía hay un crecimiento interesante, pero justo hay que ver cuáles son las que, o sea, digamos, las básicas, pues sí son Bitcoin y Ethereum, y de ahí están habiendo pues diferentes derivaciones, pero pues también están esta categoría que, bueno, perdónenle el término, pero así se llaman en inglés, que son las shitcoins, ¿no? Que son como Claro. las criptomonedas basura, por decirlo de alguna manera, o que pueden ser como cosas más de que salen un día y que no se sabe bien quién está detrás,
y así como crecen también caen, ¿no? Entonces es importante investigar a qué le estamos metiendo y cuál es el aporte de esa criptomoneda en general. Ahorita ya hay criptomonedas de bienes raíces incluso, ¿no? O sea, hay digamos, esta parte de, sobre todo con la parte del metaverso, que ya se está vendiendo, por así decirlo, tierra virtual a través de ciertas criptomonedas. Y los NFTs y tal. Yo les diría, si llega alguien que les quiere vender alguna criptomoneda, etcétera, le dices, ¿tú qué opinas? ¿Qué es lo importante, el proof of work o proof of stake? Ya si sabe de lo que estás hablando, quiere decir que si le entiende por lo menos un poquito, difícil que te conteste, pero por lo menos que entienda eso, porque eso quiere decir que es alguien que sí le entiende. Si no, pues no sé, es complicado. Mi querida Sofi, siempre un gusto platicar contigo. Muchas gracias por la entrevista, sobre todo porque yo sé lo que es tener un bebé chiquito y es realmente intenso, duro, y por eso que estés despierta a estas horas contestando mis preguntas, tiene mucho mérito para mí, así que te lo agradezco. Te mando un gran abrazo y como siempre invitarlos pues a que consuman tus libros, tu contenido, que haces mucho, etcétera. Así que te mando un abrazo. ¿Dónde te encuentran? Pues justo esta semana vamos a tener un video en YouTube alrededor de los temas importantes y las tendencias para el dinero en el canal de Pequeño Cerdo Capitalista. Ahí es donde tenemos muchos de los contenidos, pero también estamos en LinkedIn, en Twitter y en Instagram y Facebook. Todo es Pequeño Cerdo Capitalista. Entonces, por allá, de hecho, acabamos de subir un tweet de que estamos por acá en imagen contigo. Entonces, por allá nos encantará recibir sus preguntas, sus dudas, y también para quienes tienen la agenda, pues que nos manden una fotito de las metas que tienen para este 2022. Y muchos saludos al mini pic. Gracias, un abrazo, Rodrigo. Abrazo. Allá escuchamos a Sofía Macías, escritora, especialista en educación financiera y autora del Pequeño Cerdo Capitalista y otros libros vinculados a las finanzas personales.